Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Reconocemos que necesitamos de tu dirección y que todo nuestro esfuerzo por entender tu palabra sin la guía de tu Espíritu Santo es insuficiente, y todo nuestro esfuerzo por vivirla sin el poder que tú nos das también lo es. Así que oramos que tú nos des sabiduría para poder comprender, para poder aplicar, Señor, y vivir los principios que hoy nos enseñarás, y que nos des las fuerzas y el poder para ponerlos en práctica, Señor. Quita todo estorbo del medio, todo tipo de opresión, de distracción que esté interponiéndose entre tu palabra y nosotros, y que sea únicamente tu Espíritu Santo, Señor, la única influencia que resida sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, ¿me escuchan bien ustedes? A mí me quedó medio raro, pero ya sí déjenle, yo me acostumbro en 5 minutos. Lo importante es que escuchen bien, porque a veces se quejan los de la esquina, los de la otra esquina, ¿verdad? Y luego por dejarle al predicador bien los monitores, pues se baja el volumen afuera y no es la intención. Vamos a ver la continuación, la segunda parte de un mensaje que compartí con ustedes hace 15 días. ¿Quién no vino hace 15 días? Levanten la mano. Todos los que no vinieron hace 15... Ok, ¿se pueden salir, porfa? Porque no le van a entender ustedes, ¿no es cierto? Lo estoy molestando, ¿verdad? Hace 15 días vimos un mensaje que titulamos Hakuna Matata, vive sin preocuparte. Yo sé que el título no suena bíblico, ¿verdad? Es la doctrina de Timón y Pumba, 2 grandes hombres de Dios. Pero les prometo que este mensaje fue para muchos de mucha bendición y por supuesto 100% bíblico. El título es nada más broma y para llamar la atención, porque era la canción de Timón y Pumba, ¿se acuerdan? Cuando se encuentran con Simba, con el Rey León, era Hakuna Matata, vive sin preocuparte. Ese día, acabando el mensaje, la alabanza, cantó la de Hakuna Matata. No se crean, no la cantaron, pero sí me pusieron cuando despedimos el servicio la canción en las pantallas. Yo no les pedí eso, pero son buenos discípulos, han recibido bien la doctrina del bullying santo, ¿verdad? Entonces nos la aplicaron. Y vimos bastante cosas bien interesantes. Te recomiendo que lo escuches, sobre todo si últimamente has estado preocupado, con ansiedad, con estrés. Y este mensaje va a ser una ampliación de esa enseñanza. No es una segunda parte en el sentido que si no escuchas la primera no vas a entender esta. Cada una tiene diferentes versículos y principios, pero sí quiero ampliar lo que estuvimos viendo. Y aquella ocasión, ya hacia el final del mensaje, les comenté que siempre en la vida nos encontraremos con algo que llamamos o que podemos denominar el área restringida. Yo tengo acceso a cierto lugar en mi vida, pero hay un punto en adelante donde hay cosas que yo ya no puedo hacer nada. Les puse el ejemplo de una persona en un avión. Tú en un avión puedes sentarte, tú puedes ponerte el cinturón, atender las indicaciones, pero si hay turbulencia, tú no puedes entrar a la cabina a ayudarle al piloto. Ahí solamente te queda, ¿verdad?, confiar en que la persona que está dentro del área restringida sabe lo que está haciendo. Y nadie se mete ahí a preguntar, oye, ¿y cuántas horas tiene de vuelo el piloto? ¿Y dónde estudió antes de subirse al avión? Tú simple y sencillamente confías en que hay alguien al mando que sabe lo que está haciendo. Y les decía que así es con Dios. Nosotros, y veremos más adelante algunos ejemplos más claros, tenemos un área donde podemos trabajar, pero siempre habrá un área restringida donde ya no podemos nosotros actuar y solamente nos queda depositar allí nuestra confianza en Dios. Es importante, ¿verdad?, entender que el otro extremo de no hacer nada en mi área de trabajo no es bíblico, porque hay mucha gente que disfraza de fe su flojera, su falta de acción. Disfrazan de espiritualidad un estilo de vida de no hacer absolutamente nada, y esto tampoco es bíblico. Y son estos conceptos los que quiero seguir ampliando y explicando para no causar confusión y que podamos nosotros pues enriquecer el otro mensaje y que sea de mayor bendición para nuestras vidas. Y quiero utilizar el ejemplo de un grupo de personas que justamente vivieron esto. Hechos capítulo 21, en el versículo 10 en adelante, la Biblia nos cuenta de lo que pasa en uno de los viajes de Pablo, cuando él se estaba despidiendo de una de las muchas iglesias que él fundó. Y dice Hechos capítulo 21, versículo 10, permaneciendo nosotros ahí algunos días, dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Dicen algunos teólogos que tomaba mucho tequila y de ahí el nombre Agave, que se lo atribuyen a él. Yo no sé si sea cierto.
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo van a entregar en las manos de los gentiles. Ojo, que no era un falso profeta. Recuerda que el autor del libro de los Hechos es Lucas, y Lucas, un hombre de Dios, el autor también del Evangelio de Lucas, lo describe como un verdadero profeta, alguien que hablaba inspirado por Dios, y le da una palabra de parte de Dios a Pablo. Y la palabra no era: vas a ser grande y poderoso y famoso, aunque lo fue, ¿verdad? La palabra era: al hombre al que le pertenece este cinto, el Espíritu Santo dice que le van a atar y le van a entregar en manos de los gentiles, los que no conocían del Señor. Cuando ellos escuchan esta profecía, versículo 12, te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho en su lugar? Si viene un profeta y dice: al hombre que le pertenece este cinturón, si regresa a Jerusalén, lo van a encarcelar, lo van a afligir. Por supuesto que todos, si hubiéramos estado en sus zapatos, amando a Pablo, tome en cuenta que amaban a Pablo, dice que le rogaron y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Este es totalmente normal. ¿Cuántas veces tú ves que alguien va tomando una mala dirección, está tomando malas decisiones, y tú intercedes en el sentido que hablas con la persona y le ruegas a la persona: hey, esto que estás haciendo está mal? ¿Y cuántas veces no le has pedido a lo mejor a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, a tu novio, tu novia, a una persona que tú amas, un amigo, que cambie su dirección, que corrija su camino, que va rumbo a algo peligroso, que va a afectar su vida, que no va a ser bueno para su familia, que no va a ser bueno para sus finanzas? Y este era el contexto de estos hombres. Preocupados por Pablo, naturalmente le rogaron a Pablo, pero en contra de todo pronóstico, podríamos pensar: bueno, si le están advirtiendo que eso le va a pasar, Pablo dice: gracias, Señor, por alertarme, aquí me voy a quedar. Pero Pablo rompe todas las quinielas y mira su respuesta, versículo 13: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? O sea, en el original mexicano la Biblia diría: dejen de estar de chillones, les hace falta ver más backs, les dijo Pablo. ¿Qué hacen llorando? ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? O sea, él no lo afligía pensar en lo que le iba a pasar, le afligía ver el sufrimiento de esta gente por él. Dice versículo 13: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Te das cuenta que a Pablo no le importaba su vida? Aquí hay una enseñanza impresionante, pero no me quiero detener en la respuesta de Pablo en este sentido. Pero era un hombre que creía en la vida eterna, y Pablo dice: a mí no me importa si me atan, a mí no me importa si muero, porque él tenía el deseo de volver a predicar la palabra de Dios en Jerusalén. Y este deseo era más fuerte que la amenaza de muerte, de prisión que le había lanzado el profeta Agabo. Entonces Pablo no hizo caso a sus ruegos. La Biblia no dice en palabras de Lucas que lloraron, pero Pablo revela que estaban llorando. Y muchas personas de carácter débil seguramente se hubieran dejado persuadir, ¿verdad? Sí, está bien, hijitos, no se preocupen, mira, vamos a hacer lo que ustedes me están pidiendo. Pablo los exhorta: dejen de estarme rogando, dejen de estarme, están afligiendo el corazón verlos así. A mí no me importa lo que me vaya a pasar, aunque me muera estoy dispuesto a vivir eso. Y dice el versículo 14 que como no le pudimos persuadir, como no lo pudimos convencer, Lucas dijo: vayámonos a la taberna de Judá a embriagarnos para curar las penas. ¿Eso dice la Biblia? Pero Pedro respondió: no, mejor vayamos a pare de sufrir. Y entonces dudaban de qué hacer y se encerraron deprimidos en su cuarto a tomar antidepresivos, llamaron al psiquiatra, se volvieron locos y vivieron llenos de ansiedad el resto de sus días. Esto diría la Biblia de muchos creyentes si hubieran estado en el lugar de estos hombres. Te quiero hacer una pregunta: ¿qué haces tú cuando las cosas no salen como tú esperabas? Porque ellos esperaban que Pablo respondiera positivamente a sus ruegos. Ellos creían que Pablo accedería y que no iría y que tendrían Pablo para muchos días. Pero Pablo no hizo caso a su ruego y a su llanto. Él hizo lo que le dio la gana. Dile a tu marido: aquí sí te pareces a Pablo, ¿verdad? Solamente que no lo hizo para mal, lo hizo para bien, porque él tenía en su mente antes la agenda del reino de Dios
que su propio bienestar. Y es fascinante ver que estos hombres, después de entender que no le iban a poder convencer, ellos desistieron. Y no fue una resignación, no es como cuando alguien dice un discurso bonito pero por dentro está que se lo lleve el tren, sino que ellos realmente aprendieron a descansar en la soberanía de Dios, en la concurrencia divina. La concurrencia significa que Dios va a utilizar aún los elementos que operen en nuestra contra a favor de su propósito en nuestras vidas. Y fue lo que ellos hicieron. Ellos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Hicieron caso al consejo de Timón y Pumba, Hakuna Matata, vivamos sin preocuparnos, que Dios haga su voluntad. Porque ganaban algo afligiéndose, ganaban algo viviendo estresados, ansiosos, emborrachándose, no ganaban nada. Ahora, bien interesante saber que Dios tenía un propósito detrás de esto, pero ellos no lo sabían. Si tú conoces la historia de Pablo, te voy a resumir. Él va a Jerusalén, efectivamente en la sinagoga lo quieren matar, interviene el tribuno romano que era la autoridad local, lo rescata, lo lleva a una prisión romana e inicia una serie de juicios donde tiene la oportunidad de predicarle a los más altos líderes judíos de la época. Le predica a los gobernadores Porcio Festo, le predica a Félix, a los reyes Priscila y Agripa, que era un rey que estornudaba mucho, el rey Achú, y apela a su derecho como ciudadano romano para ir delante del César, y la Biblia dice que compareció delante del César. La Biblia nos cuenta que hubo gente de la casa real en Roma que se salvó por la predicación del apóstol Pablo. Y lo más increíble es que si tú lees la carta a los romanos o la has leído alguna vez en tu vida, recordarás que Pablo no había tenido la oportunidad hasta el momento que le escribe de visitar Roma. Él ya había querido en muchas ocasiones, pero no había podido ir. Entonces, cuando él apela a su derecho como ciudadano romano para ir delante del César, él va a Roma, pero Roma se encarga de todo. Entonces lo mandan en un barco con Lucas, que lo acompañó, la acompaña Aristarco también, o sea, le permitieron ir con gente que lo acompañara, no iba como un esclavo golpeado, azotado, sino que Roma en cierta parte lo protegió. Se dio cuenta que la acusación de los judíos no tenía validez para entregárselos y que lo mataran, pero por cuestiones políticas tampoco lo quisieron liberar para no echárselos encima y causar una revuelta. Entonces alargaron el juicio y al darse cuenta que el hombre era inocente, pues le dieron cierta protección. Y lo más seguro es que hayan pagado sus gastos porque ellos no tenían cómo solventar todo esto. Entonces va en el barco con Aristarco acompañándolo, con Lucas. Tú recuerdas la historia y él naufraga en ese barco, va a dar a una isla, pero antes de eso el Señor le promete en una visita que le hace dentro de aquella nave que todos van a quedar a salvo porque se los ha concedido a todos, o sea, toda esa gente fue salva. En la isla, que era, si no me equivoco, la de Malta, o si no, quién sabe cómo, pero una isla, y ahí hace Dios milagros a través de Pablo. La gente en esa isla se convierte a Cristo y llega a Roma, y sale toda la gente de Roma a un lugar que estaba a 2 días de camino de distancia. Era algo taurino se llamaba, no es parte central del mensaje, pero ahí está todo en el libro de los Hechos. El punto es que se adelantan a un lugar que estaba a 2 días de camino, luego se adelantan a otro lugar que estaba a 1 día de camino, les predican la palabra, está en una casa alquilada con libertad, o sea, no estaba en la cárcel, y ahí estuvo predicando y predicando y predicando y predicando la palabra. Y así pasó Pablo sus últimos días. Para muchos sería trágico, muchos esperarían pasar sus últimos días viajando en una hamaca, tirados en la playa, pero entendiendo la pasión de este hombre, que lo que le interesaba era predicar el evangelio, te das cuenta que esto no fue una tragedia, sino que fue un sueño hecho realidad. Predicó en Roma, a los romanos los pudo conocer, a la gente que tanto amaba, que les había escrito. Predicó delante del César. Para Pablo esto fue un milagro. Entonces, cuando el profeta viene y le advierte lo que iba a pasar, a él no le afligió, porque él lo que quería predicar la palabra, y nos damos cuenta que se cumple en él lo que él mismo escribe en Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y le terminó ayudando para bien. El Señor finalmente lo protegió e hizo que a través de esta persecución se diera una predicación masiva de la palabra de Dios. Pero regresando a la historia, esta gente no lo sabía.
Esta gente lo único que tenía era la palabra del hermano Agabo, del profeta Agabo, diciendo al hombre que es dueño de este cinturón, lo van a encarcelar. Y cuando ven que aún así Pablo insiste en seguir adelante, en vez de ponerse a llorar, de escribir Job capítulo 43, cómo sufrimos nosotros, vámonos a salvar, ellos simple y sencillamente dicen que se haga la voluntad del Señor. Muchas veces, querida familia, a pesar de que tú has hecho todo lo que estaba en tus manos, las cosas no saldrán como tú esperabas. En tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, tú puedes como ellos rogar, llorar, trabajar, hacer tu parte, pero eso no garantiza que habrá una respuesta conforme a lo que tú estabas esperando. Y en esa delgada línea se separan muchas veces quienes siguen adelante y van a ver la gloria de Dios en sus vidas porque han creído en Él y están descansando en Él, de quienes empiezan a vivir una vida llena de estrés, llena de ansiedad, se les bajan las defensas, se empiezan a enfermar, pierden el sueño, les empiezan a dar palpitaciones y empieza su vida a deteriorarse porque no supieron descansar en la voluntad de Dios, porque no supieron vivir sin preocuparse. Muchos terminan hasta muriéndose de un infarto, de afectaciones al corazón, se empiezan a enfermar. Es estadísticamente hablando el estrés el causante del 80 al 95% de las enfermedades. Muchas enfermedades autoinmunes tienen que ver con el estado emocional de las personas, que los altera tanto que su sistema se desequilibra, su cuerpo se descompensa y empiezan a enfermarse porque no saben descansar en la voluntad de Dios. Porque viene Satanás con mentiras, viene con engaños. Mira cómo le estás yendo, mira tus hijos, mira tu salud, mira tu matrimonio, mira tus finanzas, mira tu trabajo. Empieza a hacerte ver lo que está mal, lo que va a pasar, y la gente se frustra, se desanima, se deprime, porque al ser humano, díganme si es cierto o falso, le gusta de preferencia tener siempre todo bajo control. ¿O no es así? Pero a veces Dios permite que perdamos el control para ver en quién está nuestra fe. En el control que nosotros teníamos y decíamos que era nuestra fe en Dios, pero mi fe realmente estaba puesta en mi sabiduría, en mis recursos, en mis fuerzas, en mis médicos, en mis cuentas bancarias, en mi poder, en mi fama, en mi familia, en mis palancas, o si estaba puesta en Él. Y cuando de nada sirve todo lo que yo tengo en mis manos y ya no tengo el control, y ya no sirve para nada mi médico y mi palanca y mi cuenta y mi poder y mi fama, es entonces donde nuestra fe es probada, donde es pasada por un horno de fuego. Isaías 48:10 dice que la intención no es quemarnos, sino purificarnos. Pero mucha gente no lo entiende, no sabe vivir en paz, y entonces se llegan inclusive a apartar del Señor, pensando, bueno, quizás que Dios no está conmigo, quizá es que está avergonzado de mí, me abandonó, no me ama, un montón de tonterías que pasan por su mente, porque no saben vivir por tiempos difíciles donde ellos no tienen el control, porque vuelvo a repetir, al ser humano le gusta tratar o tener siempre el control. Y te voy a advertir, muchas veces tú no vas a tener el control de nada. Muchas veces lo perderás por completo. Y tratarás a veces con cosas en tu vida que no puedas controlar, o como estos varones, con decisiones de otros que tú no puedes controlar. Tú no puedes obligar a los demás a que se haga tu voluntad. Tú puedes con tus hijos poner reglas en casa, establecer horarios, pero tarde o temprano ellos emprenderán el vuelo fuera de casa, tomarán sus decisiones, y hay cosas que no están en tus manos. Y la gente se va a dos extremos. La despreocupación, que eso no es vivir en paz. No me importa nada, me vale gorro lo que pase. Eso no es vivir en paz. Y la ansiedad, estar todo el tiempo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a qué nos llama la Biblia? No a preocuparnos, sí a ocuparnos, pero vivir en paz. Entonces, seguir haciendo lo que me toca. No estoy hablando de la despreocupación, de no hago nada, pero entender que lo que yo pueda hacer a veces no va a resolver la situación, y que es ahí donde tengo que poner el resultado en manos del Señor.
lo resumo de esta forma: hago mi chamba, pero descanso en que Dios va a hacer la suya. Volviendo al punto donde nos quedamos del área restringida, yo puedo actuar hasta cierto límite, pero hay un punto en adelante, esa área restringida, donde tú no tienes acceso. Y esto es en todas partes. En el hospital tú vas con tu familia, entras al consultorio y de repente lo internan y hay una parte donde, Señor, aquí usted ya no puede pasar. Y entonces ya de ahí en adelante queda descansar en la chamba que va a hacer el médico. Ese es el área restringida humanamente hablando. Ahora, en el área restringida humanamente hablando, no podemos estar 100% en paz, porque a veces quien está detrás de esa puerta no tiene el poder para hacerlo todo. Pero en el mundo espiritual tenemos que confiar que cuando el área restringida corresponde al campo de trabajo del Señor, el Señor sabe lo que está haciendo y Él es todopoderoso. Y Él tiene el control, y en eso tiene que estar mi paz, en que yo ya hice lo que a mí me toca, pero hay un punto en adelante donde depende totalmente el resultado de manos de Dios. Ejemplo, retomando esta historia, ¿qué podían hacer estos hombres? ¿Cuál era su campo de trabajo y cuál era su área restringida? ¿Podían rogarle a Pablo? ¿Sí o no? Lo hicieron. ¿Le podían llorar? ¿Lo podían tratar de chantajear? También. Dile a tu esposa: te hubiera ido bien ahí con Pablo a lo mejor. ¿Podrían tirarse a sus pies? ¿Podrían haberlo intentado sobornar? ¿Podían decidir por él? No. No pueden meterse a su corazón, a sus pensamientos y apretar botones para tomar la decisión por Pablo. Podían tratar de influenciar en lo que Pablo veía, en lo que Pablo escuchaba, pero no en lo que Pablo decidía. Muchas veces tú puedes influenciar en cierta parte, hasta cierto límite, y puedes influir, en este caso, en tus seres queridos, en lo que ven, en lo que oyen, en qué dices, en qué haces, pero tú no puedes influir en que ellos deciden. Tú puedes testificarle a tus seres queridos. Hay muchos de ustedes que tienen familia que no está en Cristo, y es una de las aflicciones más grandes, que queremos que nuestra casa sean salvos. Entonces tú les puedes predicar la palabra, tú puedes orar por ellos, tú les puedes regalar alguna Biblia, tú los puedes invitar a alguna reunión como la cena de matrimonios, los desayunos evangelísticos, tú les puedes dar alguna prédica, etiquetarlos en algún mensaje en Facebook, algo por el estilo, pero tú no puedes convertirlos, porque esa no es tu chamba, esa es la chamba del Espíritu Santo. Un día un amigo me dijo: oye Jesse, te voy a traer a 2 amigos para que los conviertas. O sea, él pensaba que si hablaban conmigo se iban a convertir. Le dije: ¿en qué los voy a convertir? ¿En ranas? Porque yo soy pastor, no chamán. Yo no puedo convertir, yo puedo orar por ellos, yo puedo predicarles la palabra, hacer mi mejor esfuerzo, pero el que convence al mundo de pecado, el que redarguye, el que quebranta el corazón, hasta donde yo sé, la Biblia dice, no es el pastor sino el Espíritu Santo. Que este cristianismo idólatra del siglo XXI le dé más poder al pastor del que tiene, no es mi problema. Por eso mucha gente de repente pone toda su confianza en la oración del pastor, el consejo del pastor, el mensaje del pastor. Y sí, estamos para servirte y Dios puede usar nuestras vidas, pero no podemos sustituir tu relación personal con Dios. Lo que Dios te habla a ti, lo que tú le hablas a Él. Siempre les he dicho: no pidan oración de un hombre si no fuiste antes delante de Dios en oración, porque nos volvemos idólatras. Pero a este punto llegamos, que gente como mi amigo pensaba que yo tenía el poder de convertir a 2 de sus amigos paganos. El que convence, el que convierte es el Señor. Entonces, tu felicidad, tu paz, ¿de qué debe de depender? ¿De que se convierten o no se convierten? No, sino de hiciste o no hiciste ya tu parte, porque esa es tu chamba, no convertirlos. Entonces, quédate intranquilo si, por ejemplo, tú no le has testificado a esa persona que amas, nunca has orado por esa persona, está haciendo un mal testimonio, una piedra de tropiezo, porque ahí quizás sí el resultado está dependiendo de ti, ¿me explico? Pero si tú hiciste lo que te corresponde, haz
compartido la palabra, has orado por esa persona, has procurado en la medida de lo posible ser un buen testimonio. Es imposible ser todo el tiempo un buen testimonio, pero a lo mejor ha sido más un buen testimonio que un mal testimonio. Y aún así la persona no quiere. Bueno, ¿qué es lo que te queda como estos hombres? Decir, hágase la voluntad del Señor y descansar en que Dios está al control y que tarde o temprano Él quebrantará sus corazones. Si tú crees esta verdad, vas a estar tranquilo. Señor, yo ya hice lo que me corresponde, no puedo ir más allá. Porque intentas ir más allá y como Jesús dijo, por más que uno se afane, no añada a su estatura un codo. Tu ansiedad, tu preocupación, tu estrés, tu falta de sueño te va a enfermar a ti, pero no lo va a salvar a él ni a ella. Que afecta a ti, no resuelves nada. En cambio, viviendo tranquilo, tienes una mente más lúcida para tomar buenas decisiones, puedes seguir orando, puedes seguir intercediendo y aumenta la probabilidad de que el resultado mejore. Entonces, ¿cuándo tienes que preocuparte? Cuando estás consciente que tú no hiciste lo que te toca. Y no preocuparte en el sentido de qué voy a hacer, sino que la preocupación te lleve a la ocupación. Pero si hiciste lo que te corresponde, descansa en las promesas de Dios. Señor, ya les prediqué, ya oré. Siguen con el corazón endurecido. Tu palabra dice que si creo en ti, tú y yo y mi casa seremos salvos. Descanso en que dentro del área restringida tú cumplirás tu promesa en tu tiempo y a tu manera. Y esto en todas las áreas de tu vida. En la parte de las finanzas que estresa a mucha gente, ¿qué puedes hacer tú? Estás sin trabajo, meter currículums, buscar entrevistas, orar, buscar contactos. No puedes obligar a la gente a que te contraten. Tienes un negocio y asesorarte y publicidad y buscar que puedes mejorar, pero muchas veces a pesar de todo tu esfuerzo, las cosas no se van a dar. Y no necesariamente porque Dios no esté contigo, sino porque como hace poco lo vimos, a lo mejor está cambiando tu dirección a través de la adversidad. Y en eso tienes que descansar, en que el resultado está en las manos de Dios. Estás soltero y estás esperando a tu ayuda idónea. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Puedes obligar a la niña que te gusta que te diga que sí? ¿Te puedes bañar? ¿Te puedes peinar? ¿Te puedes vestir decentemente? Porque luego hay... El otro extremo es el de personas que no hacen nada y dicen que Dios está al control. O sea, hago una pausa aquí tantito, regresando al punto anterior de la parte de las finanzas. Un hombre echado y no, pues Jehová Jireh, el Señor proveerá. Sal a buscar trabajo, hermano. No van a llegar a tu casa a tocarte la puerta. Buenas tardes, vengo a buscar a un director de empresa y el requisito es que sea cristiano y que se congregue en Villanueva los domingos. No lo vas a encontrar. Tú haces tu parte, Dios hace la suya. Si tú no haces tu parte, Dios no va a hacer la suya porque no hizo robots, hizo seres con 5 sentidos. Entonces en el caso de la jovencita, no se trata de, no, pues me dijeron que nada más orara y que me va a caer del cielo. Del cielo te va a caer un pájaro, popó de pájaro, lluvia, pero no la lluvia idónea. La Biblia hace poco te lo decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El que haya esposa halla el bien. Y estas dos palabras hallar son la misma que se utiliza cuando Dios dice, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Un hallazgo precedido de una búsqueda que se llevó a cabo. Entonces no es que andes de perro tirándole la onda a todas, pero pues tienes que socializar, convivir con el cuerpo de Cristo, conocer a la familia de la fe, ¿verdad? Integrarte a tu grupo de jóvenes. Yo recuerdo hace muchos años cuando veníamos regresando de un campamento de jóvenes, se salieron todos en una reunión entre semana a platicar del campamento. Yo no conocía a mi esposa, pero ya la había visto, me había gustado la güerita de ojos verdes. Y se salió junto con ellos y dije, voy a salir a convivir, porque qué tal que hacen una pregunta del campamento y no le saben responder y hay que atender bien a la hermana, ¿verdad? Yo creo que ni te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Lo recordé porque en la semana ahora estuvimos en un retiro de pastores en Querétaro, todo el Sanedrín de Villanueva. Hicimos un podcast con el pastor Alan y justamente recordaba yo ese momento, ¿verdad? Entonces te integras al grupo de jóvenes, te bañas, te peinas y si es de Dios se va a dar. Pero si no es de Dios, por más que tú hagas, pues no la puedes obligar. En tu salud puedes comer sanamente, puedes hacer ejercicio, puedes hacerte chequeos anuales para ver qué tienes que tratar. Pero si a pesar de todo eso hubo una mala noticia y esa era restringida, solo te queda confiar en Dios.
El otro extremo es: desayuno 3 tamales, me como 4 pozoles, me ceno 5 hamburguesas con 3 pizzas, y pues Jehová Rafa es mi sanador. Y sí, Dios te puede sanar, pero ¿de qué sirve que te sanes si no trataste con la raíz del problema? Es como arrancar la mala hierba, pero no de raíz. El problema va a volver a venir otra vez. Entonces tú cuidas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y descansas en el Señor. Si a pesar de todo lo que tú hiciste, tuviste la mala, entre comillas, fortuna de que algo malo pasó a tu salud, tienes que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Pero que esto no sea un pretexto para volverte irresponsable con lo que a ti te toca. ¿Sí me explico o no? Dile de al lado: cada quien sus cosas. Di conmigo: Dios va a hacer su chamba, pero no va a ser mi chamba. A ti te corresponde hacer tu chamba. Salen los jugadores al campo de juego y todos se tiran al piso. No, pues el técnico nos va a hacer ganar. No, el técnico te va a dirigir, pero tú tienes que jugar. Entonces Dios nos va a dirigir. El Espíritu Santo nos da dirección, nos da sabiduría. Su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Él va a entregar Canaán, pero Israel la tenía que conquistar. Entonces tú no puedes irte ni al extremo de vivir afanado, obsesionado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a suceder? Lleno de estrés, de ansiedad. ¿Me va a decir que sí? ¿Me va a decir que no? ¿Qué va a decir el doctor? ¿Qué va a decir el jefe? ¿Qué va a pasar en el trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Porque no es bíblico. Pero tampoco puedes irte al extremo de ser descuidado, holgazán y no hacer nada, pues porque todo está en las manos de Dios. Conocí unos pastores que unos hermanos les hicieron una propuesta para evangelizar y visitar diferentes lugares. Y yo: no, nosotros nos reunimos, predicamos la palabra y como el arca de Noé, solitos van a llegar al arca. Oye, espérame, eso no es bíblico. Jesús dijo: vayan y prediquen a todas las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Te prometo que así lo dijo. Dijo: construimos el arca y solitas las ovejas llegan al arca. Perdón, pero eso no es así. Y por supuesto que esa iglesia desapareció. Entonces nosotros hacemos lo que nos corresponde. Un extremo sería creer que nuestro esfuerzo va a traer bendición. No, la bendición viene de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, Proverbios 21:31. Pero Jehová es el que da la victoria. ¿Quién da la victoria? Pero de todas formas, ¿qué tiene que hacer el caballo? Alistarse. A veces a la gente le cuesta tanto encontrar el equilibrio. Nos vamos a extremos. La despreocupación que te dije. No hago nada más que orar, pero eso no es fe, porque la fe es activa. Santiago dijo: la fe sin obras es muerta. No es que no sirve, es que no es fe. La fe verdadera produce obras, te lleva a la acción. Y el otro extremo, la ansiedad, el estrés, la preocupación, el control excesivo de todo eso, que no está en mis manos. Acompáñeme al Salmo capítulo 55, versículo 22. Es muy breve, es hermoso, pero quiero que lo leas y si quieres de una vez subrayarlo. Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es una plegaria que escribe David, dice el principio del capítulo 55, pidiendo la destrucción de los enemigos traicioneros. Le estaba pasando mal, lo habían traicionado, le habían dado la espalda, y en medio de eso, en vez de deprimirse, de amargarse, de llenar su corazón de contaminación, él escribe lo que estaba haciendo. Él echa delante de Dios su carga. Si tú lees los primeros versículos, fíjate, ya este es el final del capítulo 55, donde Él te aconseja a ti y a mí lo que tenemos que hacer. Pero al principio no son consejos, es un ruego. Versículo 1 dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas a mi súplica. Está atento y responde. Me clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Empieza a describir todo lo que estaba pasando y dice en el 9: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Y sigue hablando de lo que estaba pasando, pero te das cuenta que lo que
está haciendo es no quedarse con la carga, sino desahogarse con Dios. Y lo que tenemos que aprender a hacer. No te quedes con eso porque te va a enfermar. Porque hay gente que tiene una paz fingida. ¿Cómo estás, hermano? En paz. Y por dentro está que se lo lleve el tren. Pero pone una sonrisa más falsa que un billete de 25 pesos, porque si no van a decir que no tengo fe. No, espérame tantito. Es natural que venga el sentimiento de temor, de estrés, de angustia, de ansiedad. Nunca he dicho que no, lo que estoy diciendo es que no es correcto que se quede. Lo tenemos que echar fuera de inmediato. Es lo que vimos hace 15 días, Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos. ¿En qué sentido logro esto? ¿En el sentido que no permito que el afán venga o en el sentido que se lo entrego a Dios? El resto del pasaje da la respuesta. Imposible evitar que venga. El ser humano reacciona normal ante las señales que recibe el cerebro. El cerebro libera diferentes hormonas, químicos, neurotransmisores y vienen esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones. Es un proceso muchas veces químico que tú no puedes evitar. Lo que sí puedes evitar es que se asiente en tu vida. Pasó algo y vino el sentimiento de estrés, de afán, de ansiedad, de temor, de preocupación. Pero ¿qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. Pablo, no logré evitar que viniera. No dije que lo lograras evitando que viniera. Dije que lo evitaras echándoselo a Dios cuando venga. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración de súplica, de ruego y acción de gracias. Y la promesa es, cuando yo vine delante de Dios como David, con ruego y con súplica y con gracias, entonces y solamente entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos, estado mental y emocional en Cristo Jesús. Entonces no me malentiendas, porque quizá aquí es donde muchos se pierden. Se sienten el peor cristiano del mundo porque están teniendo estrés, ansiedad, preocupación o temor. Es normal que vengan esos sentimientos en todos en algún momento, pero en cuanto vengan, Salmo 55, 22, ¿qué hago con esa carga? ¿Me la llevo como el pípila? Ahí andan muchos preocupados, mi salud, mis finanzas, mis hijos, y la iglesia y el gobierno, y las amenazas de Donald Trump, y los aranceles, y no sé qué, y mi primo que está ya de indocumentado, y si lo regresan, y ahí vas, hasta que te aplasta. ¿Qué tengo que hacer con esa carga? Échala, y en el hebreo significa lánzala lejos. Es lo que David hizo. Empezó a clamar, a abrir su corazón. Esto dicen, esto quieren, a quejarse con Dios, a desahogarse con Dios. Y entonces vino la paz. Hay mucha gente que a veces solamente hablando lo que tenía se calma. ¿Te ha pasado que dices, ya, me siento mejor? Oye, pero ni te he dado ningún consejo. Necesitaba desahogarme. Ahora imagínate si te ayuda a desahogarte con un humano que no puede hacer nada. Desahogarte con el Rey del universo que lo puede hacer todo. Desahogarte no solamente sabiendo que ya es de tu carga, sino que papá, que te ama tanto, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, está tomando cartas en el asunto. Entonces es que su paz incomprensible guarda tus pensamientos y dejas de pensar tanta tontería, y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Tienes que aprender a creer que Dios está en el control de esa área, y que muchas veces que las cosas no salen como tú esperabas es porque Dios tiene planes mejores que los tuyos. ¿Cuándo hubieran imaginado estos hombres el plan de Dios para con Pablo a través de la adversidad? Tú no sabes lo que va a producir este tiempo de adversidad, pero debes aprender a creer que si tú amas a Dios va a obrar para bien. Te quiero poner un ejemplo. Recomiendo como complemento el mensaje de Guiados y Bendecidos por la Adversidad, donde hablamos de cómo a veces los tiempos difíciles Dios los utiliza para guiarnos a cosas buenas en nuestras vidas. Así que no quiero profundizar mucho porque ya lo vimos eso hace algunas semanas. Pero retomando el ejemplo de la familia. Cuando yo tenía como 15 años, o sea, no fue hace mucho tiempo, yo conocía del Evangelio, supuestamente había entregado mi vida a Cristo, pero no vivía una vida que diera testimonio, por lo cual es probable que no hubiera habido un genuino y nuevo nacimiento, lo cual puedo
estar seguro que ocurrió un poco más adelante en un encuentro que tuve con el Señor, y probablemente es ahí donde le rendí genuinamente mi vida al tener aproximadamente 18 años de edad. Y empecé a buscarle con intensidad y Dios empezó a usar mi vida. Y yo recuerdo que me preguntaba los primeros años de esa búsqueda del Señor, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera buscado a Dios desde antes? Y lo preguntaba con cierta, no es frustración, no es remordimiento, es, no sé si enojo, pero a mí me molestaba la idea de pensar qué hubiera pasado con mi vida si en vez de esperar hasta los 18 años yo hubiera decidido buscarle desde los 12, 13 años en mi adolescencia. Porque ya por ahí de los 21 empezaba a compartir con los jóvenes en algunos estudios y Dios empezó a usarme y yo dije, bueno, si en tan poco tiempo el Señor me ha mostrado tanto y me ha cambiado tanto, porque fue un cambio radical en mi vida. Yo decía, si hubiera empezado hace mucho más tiempo atrás, imaginaba a lo mejor estaría ahorita en los cementerios caminando, resucitando muertos, o no sé qué pensaba yo, pero pensaba que, pues por obvias razones, conocería más del Señor y me utilizaría con más poder, sentido común y aparentemente un poco de lógica humana. Si en este poco tiempo has aprendido esto, has hecho lo otro, si hubieras empezado hace más tiempo, aprenderías más y harías más. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que pensaba yo y lo que seguramente pensarían mis padres y sobre todo mi madre, que es la que más oraba por todos nosotros cuando andábamos ahí bien perdidos. ¿Y por qué Dios no tocó a Jesse a esta edad? Y ya tiene 12, y ya tiene 13, y ya tiene 14, y ya 15, y ya 16, y aparentemente hubiera sido lo ideal. Aparentemente tú piensas que si Dios hiciera lo que tú le estás pidiendo ahorita, serían las cosas mejor. Y tú crees que lo ideal es lo que estás pidiéndole que haga, pero a veces Él tiene una sabiduría, no digo a veces, o sea, siempre la tiene, pero a veces la vemos en nuestras vidas de una forma que por un instante no alcanzamos a comprender. Yo me hacía esta pregunta siempre, y un día en un tiempo a solas con Dios en mi habitación, en un tiempo de oración, me acuerdo que me levanto al baño en mi mente pensando en lo mismo. Señor, ¿por qué no te busqué antes? ¿Qué hubiera pasado si te hubiera buscado antes? Cuando me paro frente al espejo, el Espíritu Santo de Dios pone la respuesta en mi corazón. Sabemos cuando viene algo de parte de Dios por muchas razones, y una de ellas es que no es una respuesta que a ti te gusta ni que hubiera inventado tu propia carne. Y la respuesta fue, Jesse, nadie te soportaría. Hasta me quedé en shock. ¿Cómo? Ampliación de la respuesta. Serías un soberbio que creería que si lo uso es porque se lo merece y se lo ganó. Y permití que te perdieras ese tiempo para que hoy sepas que te uso solamente por mi gracia. Y desde ese día para acá te prometo que puedo lidiar con 1000 cosas, pero nunca ha sido el ego una de ellas. Me lo creas o no, si no fuera cierto no te lo diría. Pero tengo los pies sobre la tierra de que sin importar qué Dios haya hecho, qué Dios llegue a ser, nunca será porque yo me lo merezco. Siempre ha sido y siempre será porque Él es bueno, clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces ahí entendí por qué no me tocó antes, porque lo pudo haber hecho, pero a largo plazo no sería lo ideal. Lo que tú crees que es lo ideal al momento, no es lo ideal a largo plazo. No fue lo ideal al momento que Pablo fuera encarcelado, pero fue lo mejor a largo plazo. No fue lo ideal que la iglesia fuera perseguida, pero fue lo ideal a largo plazo, porque eso hizo que tuvieran que huir por todo el mundo entonces conocido y predicar la palabra por todas las naciones, donde no habrían ido si no hubiera sido por la persecución. Entonces tú no sabes a dónde Dios te va a llevar a través de eso. Quizá este tiempo sin trabajo te va a llevar a encontrarte con Él de una forma que tu vida va a cambiar, a crear una nueva relación, a un mejor empleo, a implementar algo. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y te lo va a mostrar si tú vas delante de Él como Pablo. Pero si tú estás y no tengo trabajo, y qué voy a hacer, y qué preocupación, y cómo voy a pagar, no vas a ser sensible a lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Pero si tú haces tu parte y sigues tocando puertas, pero el tiempo libre lo ocupas, Señor, Santiago 1 dice que el que tiene falta de sabiduría se la pida y tú se la darás sin medida y sin reproche. Dame sabiduría, dime qué hacer, algo bueno va a salir de esa situación.
Y algún día vas a voltear para atrás. Y como los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo, y cuando él crece y es bendecido y poderoso, y pensaron que él se iba a desquitar de ellos, él les responde: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Eso es la concurrencia divina. Dios utilizando la adversidad a favor de su propósito en nuestras vidas. Pero solamente lo descubren quienes en esa delgada línea de la que hablé hace rato se quedan del lado de la fe y de la confianza en Dios. Los que le hacen caso a Timón y Pumba y deciden no permitir que la preocupación haga raíces en su corazón, ¿no? Porque los otros ahí están perdiendo el tiempo. ¿Y qué ganas? Nada. Te estás enfermando, te estás afectando, está pasando el tiempo y quizá Dios te está gritando la respuesta, pero tú no la escuchas porque estás muy aturdido repitiéndote en tu mente cuán grande es el problema. Descansa como ellos lo hicieron. Quiero terminar con esto, si me apoyan con el teclado aquí arriba, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Me fascina este breve pasaje porque describe esto desde el Antiguo Testamento en medio de la guerra, y esta gente lo entendió muy bien. Abisai y Joab. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Dice: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. O sea, yo me aviento el round contra los sirios y tú contra los amonitas, porque les llegaron desde el frente y desde la retaguardia. Pero mira su plan, versículo 11. Si los sirios pudieren más que yo, le dijo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Versículo 12 es la clave y de mis versículos favoritos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. No le dijo, pues vamos aquí a orar, y si Dios quiere, pues nos va a entregar a nuestros enemigos, y si no, pues ya ni modo, ya nos cargaron los amonitas. Pero tampoco le dijo, esfuérzate y vamos a luchar, mentalízate, visualízate, declara, confiesa, decreta, que ese es el pseudoevangelio que hoy se predica. No es confianza en Dios, es confianza en uno mismo. Esto es hechicería, es algo satánico. Porque eso fue lo que Satanás le propuso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Serás como Dios. Es el espíritu de Lucifer que quiere ser igual a Dios y creer que yo tengo el poder en mi mente y lo que visualizo y creo y decreto y establezco y confieso y arrebato. La gente ya no pone su confianza en Dios sino en lo que ellos pueden hacer. Y no fue eso lo que le dijo a Abisai, vamos a pelear y vamos a ganar. No, vamos a esforzarnos a darlo todo en la guerra, pero el resultado, hermanito, está en las manos de Dios. No ser el cristiano fanático que no hace nada y que disfraza su fanatismo de una fe falsa que no tiene. Aquí confiando en Dios, no es cierto. Si confiaras en Dios, estarías haciendo algo. Aquí confiando en el Señor, mi hermano, esperando que Él me sane. Haz lo que te corresponde y cuida tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Aquí confiando en el que toca a mi familia. Dobla tus rodillas en oración por ellos todos los días hasta que el Espíritu Santo los toque. Mientras no lo hagas, eso no es confianza en Dios, es fanatismo. No tiene que ver nada con la fe. Pero tampoco se fueron al extremo del humanismo. Ellos entendieron el equilibrio. Me voy a esforzar, voy a luchar, voy a hacer lo que me toca,
hasta la raya, hasta mi último suspiro, pero el resultado está en las manos de Dios. En esa área restringida yo no puedo hacer nada. ¿Y qué me queda? Descansar en Él. Yo hago lo que me toca y confío en que Dios va a hacer lo que a Él le toca. El grave problema de la iglesia moderna es que ni confían que Dios va a hacer lo que le toca, ni tampoco están haciendo lo que les toca. Y por eso están todos preocupados. Yo no me refiero a ustedes al decir todos, sino a la persona. Por eso está la persona al que le quede ese saco toda preocupada y afligida y estresada y ansiosa. ¿Y por qué? Ni una ni otra. Ni confianza en Dios ni ocupación. Y el estrés y la ansiedad te está matando. Y te puede matar literalmente. No lo digo en sentido figurado. Si no aprendes lo que Abisaí, su hermano, si no aprendes lo que David, lo que Pablo a los filipenses, lo que los amigos de Pablo ante la advertencia del profeta Agabo, ¿te das cuenta cuánta gente en diferentes tiempos, con diferentes circunstancias, pero entendieron el mismo principio que está en la Biblia de principio a fin? Yo no sé qué es lo que te está preocupando y robando la paz en este momento, pero hoy es el día para que le eches a Jehová esa carga y ya no vivas más con ella. Y te arrepientas también si tu fe ha sido falsa y ha sido más un fanatismo disfrazado de fe. Y le digas: Dios, de hoy en adelante voy a hacer lo que a mí me toca. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos y en oración dile: Padre, tú me conoces mejor que nadie. Y tú sabes lo que siento y lo que pienso y cómo me siento. Y le perdóname si he sido un fanático. Ni yo me había dado cuenta hasta ahorita que me lo sacas a la luz. Disfrazando mi fanatismo de una fe que no he vivido hasta el día de hoy. Porque no he hecho lo que está en mis manos. No me he esforzado como Abisaí y su hermano. No he hecho lo que me corresponde. Dile: perdona mi negligencia. Voy a hacer lo que me toca en cada área de mi vida, hasta la raya, hasta el último suspiro. Dile: háblame, Espíritu Santo de Dios, y dime qué es lo que tengo que hacer. Y Él va a empezar a poner su palabra en tu mente. Él te está hablando y te está mostrando lo que quizá ya te había dicho, pero habías ignorado. Te está hablando acerca de tu tiempo, de la administración del mismo. Te está hablando acerca de pecados personales que te ha pedido hace tiempo que le entregues y no has querido hacerle caso. Dile: Dios, lo que tú me muestres lo haré. Dame sabiduría. Dime qué hacer con mi familia, salud, negocios, trabajo, economía, ministerio, emociones, con cada área de mi vida. Dime qué hacer. Y yo quiero obedecer. Actuaré dentro de mi área de trabajo hasta el límite, pero respetaré cuando el letrero de área restringida me impide el paso. Y entonces sonreiré descansando en que quien está dentro es un experto, es el maestro por excelencia, el creador del universo, en que ahí está un ser que me ama con un amor inigualable, que tiene todo el poder para cambiarlo todo con solo tronar los dedos o emitir una orden. Y si no lo haces, confiaré porque estás planeando algo mucho mejor, que quizá como José comprenderé hasta dentro de 20 años. Porque dile: Señor, honestamente hay cosas que al presente no le veo mucho sentido,
Pero confío que algún día voltearé para atrás y diré: Dios, gracias por lo que no entendí mucho tiempo. Gracias porque siempre estuviste al control. Y de aquí es entonces, Dios, no voy a vivir más con esta preocupación, con esta carga. Hoy te la he hecho. Y de forma simbólica, levanta tus manos. Libérate hoy delante de Dios y dile: aquí está mi carga, y llámale por su nombre. Dile: aquí está este diagnóstico médico, aquí están las palabras de esta persona que amo, que dice que no quiere saber de ti. Aquí está lo que dice, Señor, mi estado financiero. Aquí está lo que me dijo mi jefe. Aquí están, Señor, las palabras de mis enemigos. Aquí están todos los problemas que he venido cargando. Aquí están mis preocupaciones, mis temores. Esto me ha robado el sueño, me ha causado ansiedad y no lo voy a llevar más. Dile: te lo entrego, Señor, me despojo en el nombre de Jesús. Y si el enemigo se había aprovechado para influenciar nuestras vidas y oprimirnos, hoy toda opresión se va y es echada fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Tu espíritu de temor, de destrucción, de ansiedad, de estrés que estabas afectando mentes y corazones, dile: te vas fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y recibo la paz de Dios. Dile: Dios, abrázame con tu Espíritu Santo. Rodéame con tu presencia, inúndame de tu paz. Mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dile: Dios, dame de tu paz. Inúndanos, Señor, con tu presencia, y que sea tan tangible que tu paz pueda abrazarnos. Creemos que en tu presencia hay plenitud de gozo y paz. Que la paz es fruto del Espíritu y que será la que gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones hoy en adelante. Y cada que venga un sentimiento negativo, un pensamiento negativo, Señor, algo que nos preocupe, que nos aflige, te lo vamos a entregar. Lo vamos a echar lejos de nosotros. Confiaremos en ti, descansaremos en ti. Dile como David: Señor, tú eres mi refugio, mi torre fuerte. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, decía él, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Señor, que este sea el nuevo estilo de vida de todos nosotros, y que en esa claridad mental y emocional podamos ser más sensibles a tu voz, Espíritu Santo. Porque aquello en lo que estabas estancado y embotado, en los siguientes días, si el tiempo que pasabas deshogando esa ansiedad en drogas, en alcohol, en inmoralidad, encerrado en tu cuarto, deprimido, durmiendo, viendo series, lo empiezas a pasar buscando del Señor, déjame te advierto lo que va a pasar. Él te va a empezar a hablar. Van a empezar a surgir de repente ideas que vas a decir: ¿y cómo no se me ocurrió antes? Pensamientos de lo que tienes que hacer. Es el Señor llevándote a vivir una fe activa, y cuando así sea, no te quedes ahí parado. Levántate como Joab y Abisaí y dile: Señor, me esforzaré por ti, por tu pueblo, y confiaré en que tú harás lo que bien te parezca. Dile: gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control, porque tus pensamientos no son como los nuestros, son más altos, son más grandes. Y el camino del justo, como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Aunque no entienda, dile: seguiré caminando. Aunque no tenga sentido, seguiré avanzando sin preocuparme, solamente ocupado en lo que tengo que hacer. Y algún día todo se aclarará y tendrá sentido lo que antes no lo tuvo. De aquí es entonces
Solo sé que seguiré caminando, confiando en ti. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.